muy alejada de cualquier rastro de civilización, porque hay lugares a donde no llegan ni los médicos, mucho menos los medicamentos. Cuando estamos hablando de acceso, nosotros estamos, me voy a ir al párrafo que tenemos abajo, dice: la Organización Mundial de la Salud considera que un individuo tiene acceso a medicamentos esenciales cuando tales fármacos pueden ser obtenidos dentro de una distancia de viaje razonable, es decir, debe haber una accesibilidad geográfica, debe estar disponible en los centros de salud, una disponibilidad física, debe tener un costo razonable, es decir, debe ser financieramente posible su adquisición, y su prescripción es producto de un uso racional del medicamento. Tenemos que cumplir muchos elementos para poder decir que un medicamento es accesible. Ahora regresemos a las políticas. La principal función del Estado a través de estas políticas y un ejercicio de decisión es la de procurar el bienestar de la comunidad. Y aquí, en esta condición, se ha hecho mucho énfasis en dos temas particulares que son la equidad y la calidad de la atención. Desde nuestra Constitución, nosotros dice el artículo 4, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Y eso se tiene que ver transmitido, operacionalizado a través de documentos legales que nos dejen actuar de una manera eficiente. En principio, nosotros, por supuesto, ya hemos hablado de las leyes, de los reglamentos, etc. Pero tenemos un Plan Nacional de Desarrollo, el que se deriva un Programa Nacional de Salud y que debería establecer las estrategias a través de programas de acción específicos. Y luego uno se pregunta, por ejemplo, preguntaban hace un rato, ¿quién hace las políticas? Bueno, las políticas las hacemos todos, las hacemos desde diferentes perspectivas. Nosotros, como ustedes saben, tenemos el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y uno como ciudadano común, nosotros lo hicimos, nos podemos acercar al Poder Legislativo y decirle: necesitamos una ley que regule para que podamos tener acceso a un recurso, en este caso hablábamos de opioides, y de ahí se han derivado muchas propuestas. A mí me ha tocado participar primero en una ley que decía: necesitamos que se favorezca y se permita la eutanasia en México, porque la gente sufre tanto cuando está tan gravemente enferma que muere en medio de terribles dolores. Y cuando me tocó participar en esa reunión, dije: bueno, es que eso no es lo primero que necesitamos. Lo primero que necesitamos es una ley que nos obligue a otorgar cuidados paliativos en enfermos terminales, garantizar el acceso a opioides, y luego ya a lo mejor podemos hablar, como en Holanda, de pensar en una eutanasia. Pero mientras esta parte no esté resuelta, pues definitivamente no estamos actuando de manera correcta. Y hubo varias iniciativas de leyes, y en eso estuvo también una ley de voluntades anticipadas. Y cuando uno se pone a revisar qué es lo que ha pasado desde la perspectiva de la Secretaría de Salud, bueno, en la administración pasada los temas ligados al cáncer eran programas específicos sobre tabaquismo, cáncer de mama, cáncer cervicuterino y cáncer de próstata. Y ninguno de ellos decía qué teníamos que hacer en la fase de enfermedad avanzada o terminal para atender a estos pacientes. Serían todos los temas de medicina preventiva, todos los temas de medicina curativa, pero la parte de medicina paliativa no se incluía. Sin embargo, sí tenemos historia. Nosotros en el 88 recibimos una dosis de morfina que recibió el Instituto Nacional de Cancerología a título de gratuidad, que nos alcanzó durante varios años. Y en el 90 se empezó a tratar de dar formalidad a la parte legal, de tal forma que se generó una primera norma técnica para que se dijera cómo funcionarían las clínicas del dolor, porque se pensaba que esa era la respuesta. Esta iniciativa la firmó el entonces secretario de Salud, el doctor Francisco Mateo Rodríguez, y nosotros podríamos decir que es ahí donde tuvimos nuestra primera política nacional sobre el dolor por cáncer. Fíjense de cuándo estamos hablando, del 90. Después pasaron muchas cosas, muchos hemos participado en tareas de esta naturaleza, pero no es hasta el 2002 que se genera esta iniciativa de ley de los derechos de los enfermos terminales. Esta de la que les hablaba de eutanasia fue del 98, pero no pasó, se quedó atorada porque en la Cámara de Diputados la veía con una misma riesgo, entonces se subía y se bajaba y nadie la aprobaba. Después se presentaron muchas iniciativas más en el 2003, en el 2004. Finalmente, déjenme mostrarles de manera muy rápida todas las iniciativas que tienen que ver con dolor y cuidados paliativos. Por eso les digo que los temas van de la mano, no están aislados, se van sumando. De tal manera que hasta 2008 se presentó una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley General de Salud, donde se retomó el contenido de todas las iniciativas que habían cursado desde el 90 hasta el 2008, de tal manera que se metieron como una licuadora, se tomaron los mejores elementos, y entonces ya tuvimos nosotros una modificación en la Ley General de Salud en materia de cuidados paliativos, y es entonces que aparece este capitulado en el Diario Oficial de la Federación. Pero antes nos había aparecido, como habían comentado también, una norma oficial mexicana como proyecto. Todavía esa norma no ha salido a la luz, sigue siendo un proyecto, fue publicado como tal,
Fíjense ustedes, yo empecé a hablar desde los 90, prácticamente 20 años después, es cuando tenemos un marco legal que nos permite tener cierta claridad en lo que tendríamos que actuar. Este es el título específico, es el de los cuidados paliativos a los enfermos en situación terminal y habla de derechos, insisto, por supuesto, porque es la Ley General de Salud la que establece cómo tendríamos que estar actuando. Hay algunos elementos que son muy relevantes, como es la administración de medicamentos que mitiguen el dolor. Sin embargo, sigue habiendo todavía un miedo sobre cómo tenemos que usarlos, porque dice que pudiera tener como posibles efectos secundarios disminuir el tiempo de vida. Lo vuelve a decir más adelante también. Dice, siempre y cuando se utilicen dichos fármacos paliativos con el objeto de aliviar el dolor del paciente, porque se sabe también que si se manejan de manera a lo mejor indebida como un efecto secundario, pueden adelantar la muerte, aunque no sea el principio de acción del médico al estarlo recetando. Y algo que es muy interesante es que ha pasado con la distribución de morfina durante todos los años que estábamos platicando hace un rato. Y se fijan ustedes, en esta distribución de morfina, nosotros ubicamos de haber estado usando anualmente entre 29 y 40 kilos, al año 2011 a 600 kilos. Yo no sé si eso realmente lo estamos distribuyendo, me parece que no, me parece que probablemente lo tenemos en algún protocolo de investigación, pero sé que todavía tenemos muchos problemas de accesibilidad. ¿Qué es lo que nos hace falta? Es un marco regulatorio en el que seamos todavía más puntuales, las leyes deben ser más de carácter general. Nos hace falta también, como usted, señor magistrado, que tengamos un reglamento que diga cómo se debe de operar esta ley y a qué nos debe obligar a las instituciones a cumplir y en qué condiciones. Por supuesto, también la creación de esta norma oficial mexicana, que no debiera ser otra cosa que decir cuáles son los estándares mínimos que debiera tener cada centro que atiende enfermos terminales para contar con los recursos y el personal correcto. Tener un programa de acción específico, porque lo que ha ocurrido en estos años es que no se ha articulado de manera eficiente la política. Mucha gente ha participado, todos con muy buena intención, pero si no hay un órgano rector que se realice y coordine las actividades, los resultados son, como al día de hoy, bastante dispersos. Y, por supuesto, se requieren modificaciones estructurales de las organizaciones. Yo he escuchado hace un ratito a la doctora Celina que se está trabajando ya en generar un proyecto muy específico con una asignación de presupuesto y destinación de gasto, lo cual me parece a mí extraordinario. Y también, por supuesto, a través de esta área de coordinación, adoptar y adecuar modelos de atención que se han mostrado como casos de éxito en otros países y en donde incluimos pues, los hospices, los hospitales de día, la accesión domiciliaria, la consulta externa, un sinfín de recursos que en México han hecho apenas algunas iniciativas, pero que no han podido ser universalizados. Por supuesto, también depende de nuestros órganos rectores establecer la obligación por necesidad de programas educativos reconocidos y después la acreditación y certificación de sitios en los que se dispensen estos servicios, otra vez regresando a modelos estandarizados con un mínimo de lo que se debe tener y cómo se debe proceder. Y algo que a mí me gustaría dejar aquí, pero también como un tema de debate, sé que muchos podrán tomarlo o verlo como viable, ¿por qué no pensamos que la morfina debiera no tener un costo para que se pudiera garantizar el acceso a los pacientes, al menos en fase terminal, de tal manera que no tengamos esta problemática que hemos tenido durante tantos años de pensar en si la comercialización sí, si la distribución no? Hemos tenido programas de esta naturaleza muy exitosos, como los pacientes con VIH, que reciben sus medicamentos que de entrada son mucho más costosos que la morfina y que se pueden distribuir, me parece, de manera bastante funcional a nivel nacional. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Mayer.